una primaria, obviamente la competencia de quién le pega más fuerte al gobierno no es la competencia adecuada. En el eje económico, a su vez, yo creo que José Antonio Kast es mucho más ortodoxo que la Evelyn. Yo creo sinceramente que el más difícil rival para Matei en segunda vuelta es Kast. Hola, ¿cómo están? El lunes 9 de junio de 2025 y este es el podcast Política para Adultos, junto a Pepe Out y Gerardo Varela como cada día lunes. Estamos llenos de noticias porque están pasando hartas cosas, se nota que ya empezamos a avanzar en la carrera electoral y así que nos vamos a dedicar bastante a esos temas, pero antes yo quería, Gerardo, partir por ti hoy día porque me leí tu columna de ayer en el Mercurio en que hace una curiosa analogía entre Ronald Reagan y Gabriel Boric. Una analogía bien inesperada, digamos. ¿A qué te referías con eso cuando decías que el presidente Boric bote ese muro? No, más bien intenté una analogía entre Gorbachev y Boric, digamos. A ver, ya. No, lo que pasa es que es la historia detrás de lo que se denomina la frase que define una presidencia. Que es esa frase que un 12 de junio del año 87 Reagan da en su discurso en la Puerta de Brandenburgo, que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental y que es muy simbólica dentro de Alemania, por ahí desfilaban los nazis, pues pasaron los comunistas, en fin. Y que le dice a Gorbachev, contra la opinión de todos sus asesores, que no querían ofender a los soviéticos, que consideraban que Alemania el tema del muro ya estaba medio internalizado y superado, particularmente en Berlín. Y recogiendo la frase que redacta Peter Robinson, que es su escritor de discurso, que se la da a una dueña de casa, a quien él le pregunta esto, si es verdad que ella tiene internalizado el tema, y ella le dice, por ningún motivo, yo tengo una hermana que vive ahí a 3 cuadras y no la veo hace 20 años, digamos, atrás del muro. Una alemana. Se despacha esa frase, para los que son más jóvenes y no vivieron en vivo y directo toda esta historia. Esto es a propósito de Mikhail Gorbachev, elegido después de Yuri Andropov, yo creo que asume Gorbachev como secretario general del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética. La Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que estaban unidas por dos elementos fundamentalmente, por el Partido Comunista y por el ejército. Y el Partido Comunista elegía a su secretario general, que pasaba inmediatamente a ser presidente del Politburo. Y este presidente empieza con dos movimientos políticos internos reformistas que se llamó la glasnost o la transparencia, que nace a propósito precisamente de cómo intentan ocultar Chernobyl y que tenía que ver con la transparencia de los actos de gobierno de manera que la ciudadanía supiera lo que estaba pasando. Y lo segundo era la perestroika, que era una reforma que buscaba más participación ciudadana en este país enorme de partido único que tenía 11 usos horarios, que se llamaba la perestroika. Entonces la glasnost y la perestroika. Y todo esto sonaba muy bonito hasta que Reagan le dice, bueno, si usted va en serio con la glasnost y la perestroika, vote el muro, porque no se entendía un muro que impedía a los ciudadanos de Alemania Oriental pasar a Alemania Federal, el muro antifascista famoso. Y le dice, vote el muro. Y esto tenía que ver, primero la historia es bonita contada, digamos, pero además que tenía que ver con el discurso de Boric, que en algún minuto uno tiene que pasar de las palabras a los hechos. Uno, claro, cuando es candidato puede quedarse en las puras promesas, pero cuando ya es presidente tiene la capacidad de ejecutar las cosas que prometió, yo creo que hay cosas que tiene que hacer. No puede seguir hablando del respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la necesidad de inversión y seguir con esta tinterillas que ya tiene una contienda de competencia respecto de Dominga, que no tiene ningún sentido. Digamos, los tribunales le dijeron, hágalo, señor, y hágalo. Siguen desacato el gobierno. Lo mismo respecto de su llamado a la reflexión, a la necesidad de diálogo, de conversa, de debate público, y le pone suma urgencia a la ley de eutanasia para que en 6 días
el Congreso se pronuncie. Bueno, eso no es debate, eso es simplemente tratar de pasar la planadora. Lo mismo, el tema del aborto es un tema que se podrá discutir, pero con los tiempos y con los plazos necesarios. Entonces, a eso se refería, que déjese de hablar tanto y vote el muro, digamos, respalde con hechos. Claro. El tema de los indultos, fíjate que habla de los derechos humanos. Hay más de 100 personas en Punta Peuco que tienen más de 80 años. Muchos ya no saben ni por qué están ahí, ni dónde están. Creo que son 36 mayores de 90 años. O sea, y lo mismo los casos de el capitán Patricio Maturana, que está preso 12 años por el caso Campillay. Cualquiera que haya visto el peritaje, está en YouTube, véalo el peritaje, verá que no tiene ni una posibilidad, ni siquiera si le hubiera apuntado los ojos, de pegarle, digamos. Eso es una... Si es que le pegó con una bomba lacrimógena, es una casualidad del porte de una catedral, le dispara 50 metros, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, y como eso, hay varios casos. Está bueno. Oye, entretenida la columna, yo me entretuve mucho leyéndola y gracias por la explicación audiovisual, ¿no? Que sí. A las que no lo leyeron les queda más fácil. Es que tiene una historia muy bonita porque toda la burocracia de la Casa Blanca trata de eliminar la frase. Por un accidente. El señor Gorbachev bote ese muro, claro. Claro, y por un accidente, porque Ronald Reagan normalmente veía los discursos después que había pasado por la máquina a moler carne la burocracia, pero esto se iba a Camp David un fin de semana largo y se pásenme los discursos a elegir a Europa. Y no pasa por esto, y por eso que él ve la frase y la destaca. Y cuando le llega el texto final en el viaje de Roma, no está la frase. Y él llama a Peter Robinson, ¿por qué la sacó? Él dice que no la sacó él, que la sacó. Y ahí viene toda esta discusión. Él dice, ¿quién manda aquí? ¿Quién lo va a decir? Soy yo, póngala. Y muestra el instinto político de Reagan de entender que esa frase era como la de Kennedy cuando va a Berlín en 61 y dice, Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés más. Ahí estaba la esencia de la discusión entre libertad y tiranía, entre comunismo y libertad. Bueno, eso de tener la frase perfecta en el momento preciso es lo que hacen los grandes políticos y por supuesto eso en las campañas se vuelve clave, ¿no? Y por eso que Pepe, tomando ejemplo de frases buenas, digamos, y de buenas campañas y malas campañas, dime, ¿qué te parece esto que las encuestas, de manera, no te diría unánime, pero mayoritaria, están dando un empate virtual entre José Antonio Kast y Evelyn Matei por una parte y Carolina Toá y Janet Jara por el otro? ¿Cómo te explicas esto que está ocurriendo? O sea, primero era completamente previsible. Lo venimos anunciando hace ya bastante rato, en realidad. A mí no me sorprende para nada. Ni lo de Toá Jara, ni lo de Evelyn Matei y Kast. Y yo sabía, y lo dijimos acá, que en la medida que nos acercáramos al momento de las urnas, el candidato de la novedad, el candidato de la estridencia, de la ruptura, iba a empezar a retroceder en desmedro del candidato de la consistencia, de la trayectoria. Y entonces, claro, en la medida que se va desinflando Kaiser, obviamente toma fuerza Kast. Y lo de Kast, además, es el reflejo de una muy buena campaña. O sea, de un tipo que claramente ha aprendido de las experiencias previas, de las dos campañas anteriores. Y por otro lado, de lo que dijimos de su recentramiento geométrico. ¿Ah? Porque claro, ya no está en el extremo, porque hay alguien en el extremo, y cuando hay alguien en el extremo, con tu mismo discurso, estás mucho más al centro, porque además la sociedad se corrió del lado del orden y alejándose del cambio. Y por lo tanto, el líder conservador, seguro, consistente, que no se ha movido prácticamente de su posicionamiento, ha quedado bastante más al centro de lo que estaba. Y con esa soltura, que no tiene, en cambio, Evelyn Matei, porque está atrapada entre dos fuegos. ¿Ah? Es lo que me preguntaban sobre el exabrupto de Landerreche a propósito de su ingreso a la campaña, que habría sido muy útil en la primera vuelta,
pero que es perfectamente inútil y yo diría contraproducente en la primaria. ¿Mm? Ya vamos a ir a Landerreche, Claro, pero yo sí, creo que es un porque es muy salvavidas de importante. plomo. Yo creo que es un Claro. salvavidas de plomo que le hizo daño a la campaña de primaria. Seguro que en primera vuelta y sobre todo en segunda habría sido muy útil, pero para ganar la primaria, obviamente la competencia de quién le pega más fuerte al gobierno no es la competencia adecuada. ¿Ah? Bueno, y en el otro caso, yo creo que lo que ha ocurrido es que Evelyn Matei tiene una oposición dominada por el carácter. Yo la caracterizaría como una oposición caracterial, ¿ah? Versus una oposición de principio y propositiva, que es la que ha cuidado de manera así, con esa disciplina que lo caracteriza a José Antonio Kast. ¿Ah? No ha perdido jamás el tono, ¿m? No se ha entreverado en peleas inútiles, no se ha salido del guión, y en cambio Evelyn permanentemente se sale del guión. ¿Ah? Entonces pierde, creo yo que ha perdido una característica que hoy día demandan los electores, que es certezas. Yo creo que por eso le está yendo bien a Kast. En la pelea por certeza, yo creo que él la va liderando de todas maneras. Es decir, todos sabemos a qué atenernos en la eventualidad de que ganara Kast. Y lo otro, que creo que es determinante, es que el voto útil, es decir, voy a votar por Evelyn, aunque me identifica un poco más Kast, pero voy a votar por Evelyn porque con ella ganamos, empieza a perder fuerza. Porque resulta que con Kast también ganan. Y en consecuencia, ese elector, digamos, Utilitarista. en ganar, utilitarista, obviamente empieza a desplazarse. ¿Qué es lo que yo decía en una eventual segunda vuelta, fíjate? Porque uno piensa, claro, en la segunda vuelta, Matei, Kast, la lógica dice, no, gana Matei porque está un poco más al centro que Kast. Pero el tema, primero, hay una mitad del elector cuyo centro no es izquierda y derecha, sino que es centro de sus preocupaciones. ¿Ah? Migración, orden público y crecimiento económico. ¿Quién está más al centro de eso? Es lo que va a valer, no quién está más al centro en el eje político. Y segundo, ¿qué va a pasar con esos electores que votaron por Matei? Estoy suponiendo una segunda vuelta entre ambos, que parece cada vez más posible en realidad. Fíjate que la encuesta Criteria, por ejemplo, con Kaiser en la papeleta y con Meo, Kast le saca 6 puntos a Toa. Claro. Y 10 puntos a Winter y 7 u 8 puntos a Jara. O sea, francamente, la posibilidad está ahí, es cierta. Salvo que se desmorone definitivamente uno de los dos, Matei o Kast. Pero lo que te quería decir es que en una eventual segunda vuelta, es posible que electores que votaron, habiendo votado por Matei, porque es la que puede ganar, cuando vean en la papeleta de segunda vuelta al tipo que más los identifica y que puede ganar naturalmente, puede haber una corrida. Y yo te digo hoy día, a ojos cerrados, contradigo lo que dijo Matei hace un par de meses, de que el mejor rival posible, el más fácil, es Kast. Yo creo sinceramente que el más difícil rival para Matei en segunda vuelta es Kast. Porque Mira. no va a ser una competencia entre continuidad y cambio, sino que va a ser la pugna de dos alternativas de cambio. Interesante. Puede ganar cualquiera. Está bien. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Partamos, bueno, por el lado, ¿no? Por el lado Kast Matei, digamos, esta especie de empate con cara de caballo pillado y empezando a pasarlo. Lo que pasa es que si el vector decisivo es consistencia, claramente Kast, que tiene partido único, y el que no ha estado de acuerdo con él o con los popes, se va. Po. Se han creado dos partidos entre Kaiser, el mismo social cristiano, el rojo Ebert.
Entonces, cuando yo tengo que mirarme al espejo y ponerme de acuerdo conmigo mismo, es fácil ser consistente. Doña Evelyn tiene que administrar una coalición un poquito más amplia. Ahora sabemos que Demócratas creo que es la que se sumó, digamos, o Amarillo, uno de esos. Amarillo, se sumó. Evópoli, RN, la propia UDI. La UDI tiene dos almas, digamos, todavía, porque hay una UDI más dura y una más blanda. O sea, hay una coalición que es mucho más amplia y por esa misma razón más difícil de manejar, y ella tiene que moverse en esta ambivalencia dejando tranquilo a todos. Y eso lo hace mucho más difícil el equilibrismo. Pero por lo mismo que hay más gente que está detrás de ella, si tú me dices, nómbrame a 20 personas influyentes detrás del equipo de José Antonio, llegaremos a 2, 3, 5 ya. Ni Gonzalo Lacarrera está ahí, pues si está en otro partido, o sea. De influyente. Pero son influyentes dentro de eso. No de ahuyentadores. pero son influyentes dentro de ese mundo. Entonces, efectivamente, la Evelyn la tiene más difícil, y por eso esta dicotomía que hablaba Pablo Ortúzar en la tercera entre Evelyn y Matei y su propia publicidad que ha salido, ella tiene que convivir con dos almas y tiene que mostrarse abierta a ambas y acogedora con ambas y mandando un mensaje a las dos. Entonces, eso la hace, sí, por eso, si el premio es solo consistencia, pero todos estamos en un mundo en que creemos que la diversidad es importante, que todas las ideas enriquecen el debate y la posibilidad de un buen gobierno. Yo sigo creyendo que Evelyn es la mejor carta en la centro derecha. Oye, Gerardo, y dime una cosa. Fíjate que hemos hablado de la posibilidad, bueno, Pepe desde hace 2 años viene con la idea de la segunda vuelta germano-alemana, Kast-Matei, pero nunca nos hemos puesto a pensar, por lo menos aquí en el programa, de cómo sería esa segunda vuelta, cómo sería esa campaña, porque hay 2 posibilidades. Una es que esto sea a matar, y si es a matar, por supuesto que va a ganar alguien de derecha, obviamente, pero ¿podrán juntarse después para gobernar juntos, que es lo que todo el mundo supone que debería pasar si es que ocurre esto? ¿Crees tú que va a ser a matar, o esto hay posibilidades de que sea una competencia razonable y que después no deje tantas heridas que no haya manera de recomponerla? Tú que conoces un poco el mundo de la derecha, ¿qué crees? ¿Me preguntas a mí? A mí, Gerardo. Sí. No puede eludir la pregunta. Yo creo que ahí hay dos ejes. Yo creo que en el eje valórico, José Antonio Kast van a arbolar las banderas de conservadoras, digamos. Yo creo que la Evelyn es más liberal en el eje valórico. En el eje económico, a su vez, yo creo que José Antonio Kast es mucho más ortodoxo que la Evelyn. La Evelyn ha estado más involucrada en la gestión del Estado, y mi experiencia con la gente que entra al Estado es que termina con el síndrome de Estocolmo. Tú quieres efectivamente utilizar el Estado para hacer el bien, aunque a veces no lo logres, digamos, o distorsiones los mercados, en fin. Y yo creo que ella en una segunda vuelta, además, tiene que jugar la carta un poquito más socialdemócrata para encantar a todo ese mundo concertacionista que le puede dar la victoria. Y que efectivamente yo creo que este centro que se ha corrido hacia crecimiento económico y anti-inmigración y todo es transitorio. Chile es un país un poquito centro-izquierda, digamos, los radicales, yo soy de esa idea, digamos. Yo creo que el país no está en José Antonio Kast. Y yo creo que va a ser una campaña un poquito entre el liberalismo de centro izquierda versus el conservadurismo de Chicago. Mira. Dicho eso, yo creo que los caciques pueden ser distintos, pero las bases son bastante comunes. La parte técnica, yo creo que los equipos económicos y técnicos habitan bien en cualquiera de los dos gobiernos, pienso yo.
en el trabajo puro y duro. Estoy pensando justicia, educación, seguridad, yo creo que son cosas parecidas. ¿Cómo te imaginas tú, Pepe, esa campaña? Yo pienso muy distinto. Primero, las competencias siempre son más intensas y más agudas mientras más cerca de ti está tu adversario. Cuando el adversario está lejos, por supuesto, es fácil distinguirse. Las peleas fratricidas son las peores. Y eso sería una pelea, una guerra fratricida. Entre hermanos. Y el problema de Evelyn Matei va a ser... Vitacura invade la dehesa. Como dice Gerardo, va a necesitar el voto de centro izquierda, ¿no es cierto? ¿Ah? Que es el que le dio el triunfo a Chirac contra Le Pen, a Macron contra Le Pen, la hija, 2 veces. Y aquí ese movimiento para conquistar esos electores le hace correr un riesgo grandísimo de perder a los propios, habiendo una alternativa propia. El ejercicio muy, muy, muy sutil. Yo no quisiera estar en sus tacones, porque el ejercicio es demasiado, demasiado sutil. Y yo creo, sinceramente, que la elección no va a estar marcada por desplazamientos en el eje político, sino por credibilidad en relación a orden público, básicamente, inmigración. Y segundo, que es la fortaleza que todavía le queda a Evelyn Matei respecto de Kast, recuperación del crecimiento. Porque efectivamente tiene un respaldo que no tiene hoy, pero anda a saber tú cuando sea viable. Anda a saber tú qué va a pasar con el ejército profesional que no le vea a Kast cuando aparezca como alternativa viable. Y ahí los quiero ver, porque yo creo que se va a producir hay riesgo alto de que se produzca un remesón que implique una cierta corrida colectiva. Claro. Y por eso creo que esa segunda vuelta es la elección más difícil para Matei. Si Matei pasa con un candidato del oficialismo, cualquiera sea la pelea entre continuidad y cambio, bueno, la tiene ganada con largueza el cambio. Pero entre dos opciones de cambio va a ganar la más creíble. Claro. Y no estoy seguro cuál es esa hoy día. Está buena. Gerardo, bueno, Ahora, yo creo que la elección se decide en Santiago en todo caso. ¿Cómo? Yo creo que si uno habla con la gente de regiones, yo creo que en regiones está entre Kaiser y Kast. Esta va a ser una elección que se va a decir en Santiago. Sobre todo en el sur, claro. Gerardo, en la semana, el miércoles pasado, nos tocó con Pepe entrevistar al presidente Boric en Tolerancia Cero, y uno de los temas que conversamos con él tenía que ver con la conducta que podía tener la izquierda en un eventual próximo gobierno de derecha que parece cada vez más posible, ¿no? Y él, claro, él dijo: yo no me voy a oponer a las movilizaciones, por supuesto, pero la violencia por ningún motivo, dijo yo, en eso estoy en contra, sin matices. Bueno, todo esto generó reacciones, por supuesto, hasta que llegamos al punto en que Óscar Landerreche, militante del Partido Socialista, hoy día colaborador del comando de Carolina Toá, se manda esta frase, digamos, diciendo: yo me gustaría ver que si hay un gobierno de derecha, no traten de derrocarlo, digamos, y que conviertan el país en un maldito infierno, digamos, donde están quemando iglesias. Lo dices con ese talento, ¿no? Y esa cosa elocuente que tiene Landerreche. Y bueno, y esto provocó, por supuesto, un tremendo tema. Respecto del tema de fondo, ¿tú crees que, bueno, el presidente dijo: yo no estoy con la violencia, y él dijo más o menos que jugaría un rol de no a la violencia, pero tú, respecto al tema de fondo, ¿tú crees que la posibilidad de la violencia, un nuevo estallido, etcétera, en un eventual gobierno, no sé, de José Antonio Cast o de Evelyn Matei, podría ocurrir? O sea, ¿tienes la misma duda que tiene Landerreche? O sea, yo creo que toda la sociedad, y mira Estados Unidos en Los Ángeles, digamos, todas las sociedades están al borde del caos, y la línea que separa el caos de la civilización es una delgada línea verde, Carabineros, digamos. Acá en Chile, claro. Claro, y el respaldo político que tienen que tener. Yo creo que esa frase es de Carlos Ibáñez,
así que me la estoy apropiando. Pero yo creo que efectivamente es cosa que se junte cuando las dirigencias políticas pierden el norte, y en Chile la perdieron, y les dio el vértigo revolucionario por votar un gobierno. El aprovechamiento, porque hay una mezcla de descontento político con lumpen que sale a robar, digamos, y fue lo que vimos. Cuando atacan Autoplanet y salen los tipos como hormigas y como unos plasmas, ¿qué es descontento social? Eso es lumpen. Mira, yo me acuerdo de haber visto una manifestación en Alemania en que iban los tipos caminando y atrás venían los tipos recogiendo los papeles. Y pregunté, entonces dijo, no, que aquí quien hace el llamado a una manifestación, por ejemplo, el colegio de profesores, entonces viene la directiva y deja una boleta bancaria de garantía de que no va a haber desmanes, y si hay desmanes, ellos mismos pierden la boleta bancaria. Entonces, si uno dijera, porque aquí no cuesta nada no hacerse responsable, mire, yo llamé una protesta pacífica, pero que alrededor de esto se generen las energías negativas para que saquen supermercados, ya no es responsabilidad mía. Bueno, aquí es responsabilidad suya. Usted preocúpese que no ocurra. Como le quieren hacer pasar a los equipos de fútbol. Ah, usted Claro. tiene una cosa de alto riesgo, o sea, que más se hace responsable los daños alrededor. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a hacerse responsable. Y yo creo que las manifestaciones pacíficas en Chile, ¿sabes? Porque las llamen la derecha, digamos, las de izquierda terminan todas en vandalismo, con saqueos, con destrucción. Pero bueno, Pepe, sobre lo del Anderreche, tú ya diste una vuelta como un poco electoral, digamos que era inoportuno, pero respecto al fondo. Desde el punto de vista del fondo, yo creo que lo que fue novedoso en el periodo del estallido y la fase siguiente, no es que existieran grupos delincuenciales, porque existen y se aprovechan siempre de todas las circunstancias. No es que existiera una franja anticapitalista, antisistema, revolucionaria que quiere derrocar al sistema, no solo a los que están en la derecha, sino que el sistema en su conjunto. Pero eso es ultra minoritario. Lo novedoso fue la acogida excepcional que tuvo en ese momento de la historia de Chile la violencia. La mitad de los jóvenes menores de 34 estaba de acuerdo con que la violencia era un instrumento de progreso social. Eso ha disminuido de manera radical. Y por lo tanto, va a haber siempre una pequeña franja. La pregunta es si estos partidos que gobernaron van a volver a esa franja o se van a disociar de manera definitiva. Yo tengo la impresión de que alguien que gobernó y que pasa a la oposición, lo único que hace luego es intentar volver a gobernar. Y para intentar volver a gobernar, obviamente, tiene primero que reponer en el lugar donde estuvo el orden público y no donde estaba antes, cuando nunca había gobernado. Tiene que reponer en el lugar correspondiente el crecimiento, porque si no lo pone, jamás va a volver a ganar elecciones. Y yo creo que no hay incentivo más concreto para un político que la perspectiva de ganar elecciones. Y no hay desaliento más poderoso para un político que la perspectiva de perder elecciones. Y entonces yo digo, no va a ganar elecciones de ninguna manera aquel que vuelva a la deriva, porque a la deriva violenta, a la deriva antisistema, a la deriva de quema de iglesias y todo eso, porque yo creo que quedó vacunada la sociedad chilena, fíjate, por largo tiempo. Tengo la impresión de que en el inconsciente colectivo el rechazo a eso, por el temor que generó, por el vértigo de perderlo todo, porque eso es lo que ocurrió en la sociedad chilena, y por eso que ha habido una especie de marginalización de la voluntad de cambio en desmedro de la necesidad de orden. Probablemente después esto se equilibre, pero yo no creo que tengamos en las próximas décadas el riesgo de un segundo Mapocho desbordándose, que es lo que efectivamente ocurrió. Yo en Focus y todo eso, lo que aparece en la mayoría, la gran mayoría de la gente, es que el país se salió de sus bordes.
Claro. Perdió Es su... lo que nos sorprendió a todos, porque a mí no me sorprendió el estallido. Lumpen saliendo a quemar cosas y aprovechando una oportunidad existe. Lo que me sorprendió fue esa marcha del, no sé si era 1.000.000 o 600.000, en que todo el mundo tenía algo por lo cual protestar. Me acordé como de la fiesta de la primavera, que todos iban a salir a la calle. Fue una fiesta que partió pacífica, terminó pacífica, después devino algunos desmanes nocturnos, como la típica, pero fue una manifestación desde animalistas, ecólogos, por una sociedad mejor, más linda, más próspera. Esa cuestión hoy día nos juntan 1.000.000. Y todos los que, personas particularmente jóvenes que yo vi que marcharon, que conocí, que ninguna era marchar, y al contrario, le vio la cara a esa izquierda que mi generación se la vio en Lupé. Y nosotros quedamos como matriculados en esa. Y yo Claro. le digo algo en mi vida, digamos, la conozco porque es la experiencia sistemática cada vez que el comunismo está. O sea, esa cuestión la quedaron como vacunados. Por eso que hoy día yo creo que hay un reencanto con esa concertación y ya no son 30 pesos, son 30 años. No suena esa cuestión, no suena bonito. Hay una idea de que el país es de todo, que construirlo entre todos. Entonces yo efectivamente creo que solo el lumpen va a salir, pero no va a haber ese apoyo masivo a la violencia, particularmente a los jóvenes, que consideran que era un medio legítimo de cambio social. Bueno, de cambio amén. peor, ¿no? Amén, dirán algunos, ¿no? Así sea, que así sea. Amén. Así esperamos. Oye, bueno, pasamos ya nuestra media hora de programa, así es que... Oye, pero perdona, un cogollito, porque a propósito de esto mismo, no sé si vieron las declaraciones de Flavia Torrealba, que es la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, que dijo algo así como: no me preocupa que sea Matei o Kast, me preocuparía si fuera Kaiser. ¿Ah? Que retrata, pero con precisión, de lo que estábamos hablando. Tal cual, claro, efectivamente, Kast quedó en el centro. Bien impresionante lo que sigue pasando. Bueno, Gerardo, Pepe, muchas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Gracias a ustedes, y gracias a ustedes también por acompañarnos nuevamente. Chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.